Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Espero que se encuentren bien. La sesión de hoy día consiste fundamentalmente en conversar sobre el interaccionismo simbólico. Eh, a ver, ¿nosotros qué tenemos por interaccionismo simbólico? Pues el interaccionismo simbólico es una respuesta fundamentalmente al funcionalismo estadounidense y al conductismo, ¿no? El interaccionismo simbólico, tenemos que decir que surge en Estados Unidos como una crítica tanto al funcionalismo estructural de corte dominante en la sociología estadounidense, ¿no? De mediados del siglo XX, de comienzo y de mediados del siglo XX, ¿no? Eh, entonces, lo principal que destaca esta corriente de interaccionismo simbólico, que se inicia en Chicago, ¿no? En la ciudad de Chicago, es su enfoque en los procesos de significación y de construcción de la realidad social a través fundamentalmente del intercambio, ¿no? Simbólico que ocurre entre los actores sociales, ¿no? Nos utiliza acá el término no de sujetos, ¿no? Sino más bien de actores sociales. Eh, ¿Qué tenemos acá? Bueno, los orígenes, fundamentalmente, ¿no? La base conceptual del interaccionismo simbólico se encuentra en la filosofía de corte más pragmática, ¿no? Estadounidense, a donde está John Dewey y William James, pero quien es una de las personas que vamos a eh, enunciar un poco en su propuesta es George Herbert Mead, ¿no? Quien estableció los fundamentos teóricos de este enfoque interaccionista simbólico, ¿no? En, en una obra que hizo que se llama Mente, ¿no? Sí mismo y Sociedad de 1934, ¿no? Mead introduce el concepto de self, ¿no? Como una construcción social que emerge de los procesos de interacción simbólica, ¿no? Él va a señalar que los seres humanos más bien nos desarrollamos en un proceso de hacernos personas, ¿no? Y significa que a través del juego fundamentalmente ocurre eso. Es que los sujetos van interiorizando eh, los universos simbólicos de su grupo de pertenencia, de su cultura, ¿no? En donde van incorporando las reglas, los procesos, las jerarquías, ¿no? Y van desarrollando también unos procesos de construcción de identidad, eh, tanto individuales como grupales, de pertenencia. El proceso de convertirse en persona para mí, en esta formación del self, ¿no? Del sí mismo, es un proceso continuo que ocurre a través de la socialización y de la interacción en este juego que yo señalaba. Las etapas del juego, ¿no? En una etapa inicial, los niños imitan acciones, imitan roles eh, de los adultos, de las figuras significativas, de los otros significativos, como padres, maestros, hermanos mayores, qué sé yo, eh, y en el juego de roles se les permite comenzar a comprender las expectativas sociales. La etapa después que viene es la etapa de juego de tipo organizado, ¿no? Estos tipos organizados en donde el niño crece, participa, va generando internalización de los aspectos sociales de su grupo, ¿no? Porque estos juegos que son estructurados requieren una comprensión, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Entonces permite comenzar a comprender, por ejemplo, las expectativas que tienen los demás sobre el comportamiento, la adaptación, ¿no? La integración y el respeto hacia los códigos colectivos. Luego, finalmente, tendríamos que entender que existe una construcción del otro generalizado, que sería una fase más avanzada, en donde se internalizan las normas, los valores, ¿no? Y las expectativas de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces se va generando esta representación colectiva, esta representación en donde los comportamientos son guiados, ¿sí? Bueno, Mead también entendió
que distingue entre dos componentes del sí mismo, ¿no? El yo, ¿no? Que es la parte activa, creativa, ¿no? y espontánea de un actor social, y el mí, ¿no? Que representa la internalización de las normas y de las expectativas más bien sociales, ¿no? Este modelo destaca como nosotros, los actores sociales, ¿no? Las actoras sociales de un mundo, ¿no? Nos convertimos en personas plenamente socializadas mediante un proceso de reflexión, un proceso de internalización y de adaptación constante a los requerimientos del grupo de pertenencia, los requerimientos de los pares, ¿no? y de los otros significativos, en donde las exigencias del mundo exterior van introyectándose y van convirtiéndonos en personas. Dentro de esto, en esta interacción simbólica, nosotros tenemos a Blumer, ¿no? Herbert Blumer, ¿no? Y Blumer destaca principalmente, podríamos decir, tres aspectos fundamentales. Uno, la acción basada fundamentalmente en significado, es decir, toda persona actúa en orientación hacia los objetos, ¿no? y situaciones basándose fundamentalmente en los significados que estos objetos, voy a poder decir en estas situaciones, tienen para las personas, ¿no? Hay por ende, una internalización previa simbólica. Por ejemplo, un objeto puede ser visto como una herramienta o como un arma, ese mismo objeto, según el contexto social y según la interacción simbólica que tenga la persona, ¿no? con ese contexto. Los significados, ¿no? también son derivados siempre, como ya mencioné en el punto anterior, a través de la interacción social. Los significados no son inherentes por sí mismos, ¿no? Los objetos no portan por sí solos, ¿no? una significación, sino que tiene que estar siempre la interacción mediada, ¿no? la interacción de otros, ¿no? y de las personas, de los actores sociales, en su contexto, y entonces los objetos están siempre anclados a una contextualización, ¿sí? y a situaciones determinadas, ¿no? que le dan sentido a su posición, a su uso contextual, a sus significaciones. Entonces, esto surge de la interacción fundamentalmente con otros sujetos, ¿no? y en esa interacción se crea ese contexto, ¿no? En este punto se subraya que los significados, por ende, son de naturaleza colectiva. Y tres, ¿no? Los procesos siempre son interpretativos, ¿no? Entonces los significados son modificados a través de un proceso de este intercambio simbólico con los otros, ¿no? Con la sociedad, con las otras, ¿no? en un proceso interpretativo por el cual los actores sociales, ¿no? reflexionan principalmente sobre su experiencia y al reflexionar sobre su experiencia con otros, ¿no? y en las contextualizaciones, todo esto con un telón de fondo del universo simbólico al cual se pertenece, ¿no? se le da entonces un significado, ¿sí? unos significados, ¿vale? una construcción de significado. Entonces, Blumer también subraya la importancia de los objetos sociales, ¿no? Ahí hay un concepto. Objetos sociales que pueden ser tangibles, ¿no? como los artefactos que nos rodean, también pueden ser simbólicos, ¿no? como, qué sé yo, los signos que nos aglutinan como comunidad, ¿no? religioso, patrio, etcétera, ¿no? espirituales, ¿no? Pueden ser abstractos también, como ideas, ideales, valores, ¿no? que generan un nosotros, ¿no? Y siempre se dice que, por ende, estos objetos sociales, estas tres formas de existencia de los objetos sociales, están de acuerdo a este contexto y a estas interacciones que se están dando, ¿no? Ahora, ahí aparece la dramaturgia social. ¿La dramaturgia social de quién? De Erving Goffman. Ahí hay un concepto que propone Erving Goffman
¿no? Influido por el interaccionismo simbólico, es Goffman, es una de las personas que le da mucho énfasis al proceso de actoría, al proceso de interacción y al proceso de construcción de los significados, ¿no? Está muy influenciado por el interaccionismo simbólico y desarrolla la dramaturgia social en su obra, ¿no? De la presentación, ¿sí?, de sí mismo, ¿no?, en la vida cotidiana. Goffman utiliza una metáfora teatral para explicar cómo los individuos manejan sus expresiones en la vida cotidiana. En general, Goffman empieza a intentar traslapar esta dramaturgia social a diferentes espacios que él analiza y que él investiga, ¿no? Uno de ellos, muy famoso, muy conocido, es su tesis sobre los internados, ¿no? Aquí, entonces, el concepto clave de la dramaturgia de Goffman nos invita a entender el mundo de la vida cotidiana como un escenario, ¿no? En donde hay un frente, ¿no?, una puesta en escena, digámoslo así, ¿no?, front stage, en el espacio en donde los individuos representan roles que son visibles. Se preparan los actores sociales para salir al mundo de la vida cotidiana, para ponerse en posiciones, para ser observadas y observados, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiantes, por ejemplo, empiezan a prepararse y van a salir a clase, a la universidad, ¿no? Hay una vestimenta, hay una construcción de este personaje, ¿no?, que se espera que sea observado como un estudiante, ¿no? Peinado, vestimenta, conducta, movimiento corporal, tonos de voz, lo que se dice, la puesta en escena, ¿no? Y entonces va a tener que actuar y va a tener que mantener, ¿no?, ese frontman para tratar de ser visto y posicionado, ¿no?, en esta representación escénica social. También hay otro concepto que es tras bambalinas, que intentan los actores también tener un espacio privado en donde los individuos se preparan, ¿no? También ensayan sus roles, que son más bien fuera del escenario y libres de este ojo más impertinente que intenta clasificarlos, ¿no? O clasificarlas. Entonces, en este backstage se permite una mayor autenticidad, ¿no?, y relajación en este sentido. Son conceptos que va generando Goffman, ¿no? También va generando el concepto de imagen social, en donde los individuos planifican proyectar una cierta imagen que sea duradera, que quede en la retina de los observadores, ¿no? También ocurre un fenómeno que es la pérdida del rostro, que ocurre cuando las acciones del individuo no se alinean exactamente con la expectativa de la audiencia o de lo social o del escenario social, ¿no?, en donde se esperaría que actúen de ciertas maneras, legitimándose como personas dentro de ese escenario, ¿no? Estudiantes que no logran un desarrollo creíble de su rol, ¿no? Docentes, lo mismo, etcétera, ¿no? Gente que pierde, ¿no?, el perfil de la actuación social por la cual se le califica dentro de un rol. Y obviamente también están dentro de todo esto los rituales de interacción, ¿sí?, como formas de mantener la armonía social, ¿no?, formas de mantener un equilibrio social, ¿sí? Por ejemplo, todas las normas de cortesía, ¿no?, las normas que son esperables, los mecanismos para generar, para aunar o afianzar las relaciones sociales y las expectativas que se van haciendo. La dramaturgia social, ¿no?,
amplía las ideas de interaccionismo simbólico, ¿no? Goffman las desarrolla, ¿no? Al mostrar la realidad social como una construcción, en donde todo el tiempo lo que se hace es negociar, ¿no? Estos espacios de intercambio, ¿no? Y estos roles, ¿no? ¿Sí? Las puestas en escena sociales, ¿no? En donde unos y otros interpretaríamos las expectativas que se tienen de nosotras, de nosotros, ¿no? Del momento, ¿sí? Y la realidad se estaría creando continuamente en un aquí y ahora, ¿no? Eh, si bien hay unas visiones sobre el poder y sobre el control social en las interacciones cotidianas, ¿sí? El construccionismo social, yo diría que utiliza de alguna forma una, una teoría crítica soft, ¿no? Si bien está presente y se señala, pero se señala con una cierta suavidad, ¿no? Bien. Entonces, me gustaría pasar al autor fundamental, ¿no? De los internados, después de esta breve introducción, digamos, ¿no? Es Erving Goffman. Él es un autor que eh, se, se hizo emplear, ¿no? Con un director de, de un hospital psiquiátrico, ¿sí? Y su fundamental objetivo era ingresar y tratar de descubrir estos procesos de instituciones cerradas al resto de las personas, ¿no? Estas instituciones cerradas al resto de las personas que él denominó instituciones totales, ¿no? Eh, ¿Qué es una institución total? Bueno, una institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación se encuentran aislados de la sociedad, se encuentran en un periodo eh, considerable de tiempo, ¿sí? Comparten un encierro, comparten una rutina diaria, son sus cuerpos de alguna forma administrados, sus tiempos, también estoy pensando en tiempos de ocio, tiempos de trabajo, espacios, se realizan en ciertos lugares, eh, a un cierto ritmo, ¿no? Y entonces aparece que hay una distancia social dentro de estas instituciones llamadas totales entre dos grupos fundamentales, ¿no? Que son los grupos de los funcionarios, ¿sí? Que son en este caso guardias, qué sé yo, empleados, enfermeros, administrativos, que son un grupo minoritario con respecto a el grupo de pacientes, ¿no? O grupo de internos, porque pueden ser en hospitales, en cárceles, ¿no? En eh, ejércitos o en conscripciones, puede ser, ¿no? En abadías, ¿no? Religiosas, etcétera. Todos estos grupos que he nombrado, ¿no? Nos hablan de las formas de institución total, ¿no? Eh, los internos, ¿no? Son las personas que tienen que eh, adscribirse a las normas, pero también el personal se tiene que adscribir de otra manera a esas normas, ¿sí? Y esto marca una construcción de subjetividad, como tal vez podríamos decir en términos Foucaultianos, ¿no? ¿Sí? Y esto ayuda a mantener estereotipos de corte antagónico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? El mismo proceso que Goffman llama proceso de admisión acarrea pérdidas y mortificaciones. Incluyen, ¿no? Obviamente, un recorrido
de la historia de los sujetos, ¿no? Incluye la vigilancia, los procesos de control, como por ejemplo los procesos de control de los cuerpos, de los vestuarios. Cuando un interno llega y es despojado de sus propiedades personales, de sus eh, identificaciones, etcétera, ¿no? Es entonces despojado de todo lo externo que tenía, del mundo externo que traía, ¿no? También de sus relaciones que trae con el mundo externo, sus familias, sus relaciones afectivas, etcétera, su linaje, ¿no? Y es entonces bañado, eh, es controlado en peso, qué sé yo, talla, eh, generalmente es cortado su pelo, algunas veces rapado, ¿no? Se le toman fichajes, ¿no? Y se le asignan números para efectuar los registros que se están llevando a cabo para esta codificación y este control, ¿no? Eh, entonces luego se le entrega ropas propias de la institución, se le entregan, ¿no? Códigos y se le asigna espacio y entonces existe una desidentificación que se hace desde la institución hacia este interno o interna, eh, para que deje ese mundo atrás, el mundo, ¿no? Por el cual él había habitado o había habitado, y entonces ingrese en este mundo eh, de institución total, ¿no? Eh, Inclusive más, se va trabajando toda esta forma de despersonalización a través de llamarlo por un código, tal vez inclusive por el apellido, ¿no? O por otro tipo de sobrenombre que se le ponga, ¿no? ¿Sí? Para identificarlo. Entonces, la cultura institucional y las mortificaciones son uno de los puntos que Goffman aborda y es característico de la cultura, ¿no? Del mundo en donde, en el mundo del interno, en donde un estilo de vida, una rutina de actividades va formando el marco de referencia que va construyendo a través del interaccionismo simbólico, ¿no? Mecanismos en donde la identificación del interno van generando o pueden ir generando moldeamientos, adaptaciones o mecanismos de defensa, ¿no? ¿Sí? Entonces es característico que los internos lleguen al establecimiento con una cultura de presentación derivada de su mundo habitual, de su mundo externo. ¿Sí? Las personas tienen una forma de habitar el mundo, un estilo de vida, rutinas, gustos, qué sé yo, que forman su referencia, ¿no? De quiénes son. Bueno, pero desde ahí para adelante, cuando parten desde este lugar e ingresan a una institución, ese mundo queda abolido y va a ir el interno, la interna, asimilando una serie de códigos, de normas, de reglamentos, de procedimientos, pero que van acompañados de un proceder simbólico, ¿no? De un vestuario, de una forma en donde la institución desea que los cuerpos se muevan de una forma, que miren de una forma, que, ¿no? Transiten los espacios también, ¿no? De ciertas formas. Y entonces ahí está esa construcción de subjetividad que va haciendo que los internos, las internas, se olviden del mundo que tenían, el mundo cotidiano, el mundo de la vida cotidiana, el mundo habitual, ¿no? Entonces, las instituciones totales no pretenden reemplazar la cultura propia, ¿no? Ni producir una completa aculturación, ¿no? Sino que es algo, según lo que señala Goffman, un poco más acotado, ¿no? Hay algún cambio
cultural, por supuesto. Y obviamente se eliminan, ¿no?, ciertos comportamientos, pero el objetivo es que siempre los sujetos van teniendo un recuerdo, ¿no? No se borra de la memoria el recuerdo de su vida cotidiana anterior, ¿no? Sí es traslapado, es subsumido, ¿no? Y algunas veces queda en latencia, podríamos decir, ¿no?, ese mundo anterior, ¿vale? Ahora también eso es relativo, porque Goffman señala que no se pretende una aculturación, ¿no?, pero hay sujetos que se institucionalizan de tal manera que la verdad es que cuando llegan a salir en algún momento fuera, ellos provocan o ellas provocan de alguna forma el reingreso, porque no se adaptan en definitiva al mundo de la vida cotidiana que tenían antes, ¿no? Y encuentran un hogar, un sentido, una comodidad, un resguardo en estas instituciones totales. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos, ¿no?, otras formas de mortificación del yo, ¿no?, que se manifiestan en el ingreso bajo, por ejemplo, lo que denomina Goffman exposición contaminadora, ¿no? El individuo puede mantener ciertos objetos ligados a la conciencia de su yo, ¿no? Por ejemplo, obviamente hay una relación con el cuerpo, eh, sus actos inmediatos, ¿no?, en donde hay un sentido de realidad, ¿no?, sus pensamientos, ¿no?, y alguna de sus pertenencias más privadas podría lograr conservarlas, ¿no? Eh, pero la intimidad que tiene con su propio cuerpo, con sus objetos, o con los objetos que eh, se va haciendo dentro de la institución, también pueden ser, como señala Goffman, contaminados, ¿no?, contaminados con diferentes cosas, desde la mirada panóptica, en donde sus celdas, sus habitaciones pueden ser observadas, ¿no?, pueden ser a través de cámara, a través de vigilancia, contaminadas a través de la mirada de los otros, guardias, enfermeros, qué sé yo, superiores en una abadía, que tocan, ingresan, miran, allanan su espacio privado, ¿no? También sus cuerpos, ¿no?, pueden ser desnudados y pueden ser, ¿no?, eh, auscultados para una inspección. Eh, sus alimentos, sus ropas de cama, ¿sí?, sus libros pueden ser también revisados, qué sé yo, ¿no? Sus cuerpos también a nivel biomédico pueden ser examinados, pueden tomar pruebas, muestras de sangre, qué sé yo. Sí, las prohibiciones y las reglamentaciones de este mundo se van constituyendo como en una exposición de tipo contaminadora, ¿no? Entonces hay una transgresión, una violentación de la intimidad de estos sujetos, ¿no? ¿No? Las celdas con barrotes no son cerradas, sino que dejan ingresar esa mirada que yo señalaba, ¿vale? Bien, entonces tenemos también, ¿sí?, otras formas, ¿no? Son otros rasgos importantes dentro de los procesos de mortificación, ¿no?, que los internos empiezan a recibir y a sentir en sí un proceso, una serie de mecanismos, le podríamos llamar de dispositivos, ¿no?, si bien es un concepto también de Michel Foucault, pero podríamos llamar que hay un sistema de privilegios, ¿no? Un sistema de privilegios, si tú cumples con las funciones, las expectativas, ¿no?,
y tú vas incorporando, ¿no?, los deseos de la institución, vas cumpliendo con las normas, con las temporalidades, con los movimientos corporales que se piden, ¿no? De alguna manera se va representando, construyendo, ¿no?, un buen interno, la figura del buen interno, ¿no?, versus otros que son sujetos rebeldes, son sujetos que generan resistencia, ¿no? Entonces, dentro de los procesos de mortificación están los castigos y están las recompensas, ¿no? Hay un sistema de intercambio, ¿no?, en donde hay básicamente tres elementos: adherirse a las normas de la casa, como se señala en el texto, ¿no? Lograr comprender ese sistema de recompensas y privilegios, ¿sí? Y finalmente entender que puede haber quebrantamientos a las normas, a las reglas, que van a traer consecuencias y castigo. Y entonces son los tres elementos básicos que se señala que están dentro del proceso de mortificación y que van a, de alguna manera, fomentar la construcción de identidad, las conductas, ¿no?, la adaptación, pero también la resistencia, ¿no?, de los sujetos que están al interior de cualquier institución total, ¿no? Piensen ustedes en ese estudiante rebelde, ¿no?, esa estudiante que se opone, que rechaza, que siempre van a enviarla a inspectoría, siempre va a estar bajo vigilancia, ¿no? Versus estas otras personas que siempre van a estar siendo congratuladas, que siempre van a estar siendo fomentadas, ¿no? Porque entendieron las normas de la casa, ¿no?, y el sistema de recompensa y privilegio, ¿sí? Bien, entonces Goffman nos explica que existen tácticas de adaptación, ¿no?, que hay diferencias individuales y posibilidades de adaptación, ¿no?, que obviamente cada interno utilizará sistemas de adaptación en las distintas etapas de lo que él denomina carrera moral, ¿no? La carrera moral es lo que va haciendo a lo largo de la trayectoria de la estancia, de la estadía, la interna o la interna, ¿no? Y hay tácticas que representan conductas coherentes a seguir, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hay ideas de jugar un juego astuto, de fingir, ¿no?, de hacer que las personas crean que el sujeto es adaptado, que inclusive comparte las normas y el pensamiento de la institución, ¿no? Pero también están los procesos de conversión, por ejemplo, en donde los sujetos genuinamente se institucionalizan a tal punto que eh, sienten que son parte y quieren ayudar a la institución con sus normas, con sus reglas, con sus controles, con sus sistemas. Inclusive es más, llegan a delatar a algunos otros internas, ¿no?, para buscar un sistema de privilegio. Y en esta conversión, de haber resistido en algún momento, pasan a ser eh, parte de la institución, ¿no? Entonces ahí tenemos fenómenos como la colonización, ¿no?, o la lealtad al grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces se van jugando al interior de los internados eh, tácticas, ¿no?, de adaptación diversas. Por ejemplo, la regresión situacional es cuando, ¿no?, un interno va generando conductas, y esto sí es muy psicoanalítico, ¿no?, de conductas que son eh, anteriores, ¿no?, a su estadio de madurez, por ejemplo, ¿no?, y van mostrándose con una indefensión, una vulnerabilidad,
¿no? De tal manera que consiguen, diríamos en términos más psicodinámicos, una especie de ganancia secundaria con respecto a este entorno violento, agresivo, controlador u opresivo. Entonces, esa forma de mostrarse vulnerable tiene una recompensa, ¿no? ¿Sí? Tiene una recompensa secundaria, digo, no es directa, no es una recompensa como un premio, sino un premio directo, sino que, por ejemplo, como yo pongo ahí en este ejemplo acá, un paciente, por ejemplo, que finge no poder comer, no poder vestirse, tal vez no poder ir al baño, no sé, y entonces tiene que recibir algún tipo de atención de parte de enfermeras, de enfermeros, ¿no? Que la persona queda en un marcaje como una persona que tiene problemas y recibe mayor atención, ¿no? Hay otra clasificación que observó Goffman, que es la línea intransigente, ¿no? Esto pasa en las dinámicas de grupo dentro de las instituciones totales, en donde los internos simplemente se oponen, generan la resistencia con respecto a la institución y es catalogado, etiquetado como el sujeto problemático o rebelde, ¿no? Por ejemplo, la gente que se rehúsa a seguir las normas, ¿no? A que sus cuerpos no sean sumisos o no se encuentren en el lugar que se necesita que se encuentren. Por ejemplo, que se formen, la persona no se forma, que coman en un determinado momento, la persona, por ejemplo, bota su comida, no sé, qué sé yo, la persona se quita el uniforme, ¿no? Bueno, entonces ahí hay una tensión, ¿no? Constante que va generando un marcaje sobre ese sujeto, ¿no? En esta interacción simbólica, ¿no? Eh, Recomiendo ver una película que es El experimento de la cárcel de Stanford. Eh, es muy interesante porque ahí ocurre esa interacción simbólica en donde los sujetos van tomando roles y van generando y desarrollando cada una de estas características que Goffman eh, las establece, las documenta. También está otro concepto en el juego astuto, ¿no? Que para aumentar los beneficios dentro de la institución, ¿sí? El sujeto, la interna o el interno van entendiendo cuál es el tema de las exigencias, qué desea la institución, lo decodifica, ¿no? Todos estos artilugios, ¿no? eh, Simbólicos, ¿no? Dramatúrgicos, sociales, que la institución quiere ver en los sujetos, quiere formatear y hacer diferentes tipos de, construir algunas diferentes tipos de subjetividades, y entonces el sujeto lo que hace es captarlas muy bien y empezar a manipular estas formas, estos formatos, estos controles, estos protocolos, reglas, ¿no? Y entonces un paciente se muestra muy dócil y puede que no. Puede que en su fuero interior deteste la institución o deteste al enfermero, al médico, al gendarme, ¿no? O al prior superior, etcétera, ¿no? O al sargento dentro de una institución, eh, qué sé yo, del ejército, pero mantiene todos esos comportamientos como de agrado, como entonces finge, ¿no? Eh, Finge en este juego astuto el haberse institucionalizado, ¿no? Y se muestra como sí, ¿no? Eh, y entonces la colonización es otro aspecto de lo que observa Goffman en este juego, ¿no? De construcciones de subjetividad al interior de las instituciones, que es cuando el, el interno, la interna, ¿no? Van aceptando y construyendo de alguna forma una rutina, ¿no? Coherente, sincronizada, ¿no? Con la organización institucional. Entonces, eh, acepta, ¿no? Las actividades, ¿sí? Y finalmente
yo lo pondría así, sería como una especie de resignificación, en donde si algo era ajeno, los tiempos, la celda, eran ajenos para la interna o el interno, luego van siendo aceptados e internalizados por estos actores, ¿no? Dentro de la estructura institucionales totales. Entonces, usan esa celda, por ejemplo, para sentir el confort, la satisfacción. Usan los espacios de tiempo libre para sentir gratificación de ese espacio de desarrollo y lo toman como un espacio ya no de resistencia, sino de desarrollo. A eso le llama colonización, en donde digamos que las reglas ya se internalizan y finalmente ocurre una especie de sublimación, en donde la persona siente que sus deseos empatan o calzan con los deseos de la institución y entonces logra tener una buena convivencia al interior, satisfactoria, ¿no? Y siente que sus deseos y los deseos de la institución son compatibles. La conversión es la aceptación total de las normas de la institución, tal cual como se dice, ¿no? Se alinea absolutamente con las necesidades de la institución. Los deseos de los actores internas, sienten que son muy coherentes con los deseos de la institución, ¿vale? Y la cultura propia con la cultura institucional se supone que pueden entrar en una tensión, ¿no? Pero la institución total no reemplaza la cultura propia, ¿no? Eh, ni introduce, como decía, una suerte de aculturación, ¿no? Eso es lo que señala Goffman, pero insiste que es un lado más restringido, de lo cual yo tengo mis dudas, ¿no? Porque depende de muchos factores, el tiempo, la característica de personalidad de los sujetos, el grado de realización que hayan tenido en el exterior, ¿no? La autoimagen, bueno, son un montón de cosas que podríamos de alguna forma discutir en este punto, ¿no? Bien. Ahora, en las instituciones totales hay una fractura, una decisión básica, como habíamos señalado, entre el grupo que es manejado, que son los internos, y un pequeño grupo del personal, ¿no? Los internos viven dentro de la institución y tienen limitados sus contactos en el mundo, ¿no? Más allá de las rejas, de las vigilancias, ¿sí? De los impedimentos por transitar libremente, ¿no? El personal, en cambio, cumple una jornada, son gente contratada, que si bien tiene que adaptarse y también son institucionalizados, ¿no? Obedecen, tienen de alguna manera en términos coloquiales, como se dice, la camiseta puesta con la institución, ¿no? Siendo que en un primer momento, cuando todo operario dentro de una institución ingresa por primera vez, se siente distante a, qué sé yo, a los procedimientos, a las normas, luego va poco a poco entrando en una lógica en donde se adaptan, en donde las aceptan también, ¿no? Como operarios, como administrativos, etcétera, ¿no? Entonces, el funcionario cumple 8 horas laborales o X horas laborales y entonces luego va y se reconcilia, por decirlo así, se vuelve a integrar al mundo exterior. Entonces, donde tiene familia, donde tiene parientes, donde tiene otros ámbitos de existencia. Ya, pues el interno, la interna no. Vive en una situación de encierro, ¿no? Y con respecto a los estereotipos, cada grupo tiene a representarse, ¿no? sociales,
¿sí? En estos imaginarios construidos, ¿no? A los otros, ¿no? Como estereotipos. Podrían ser estereotipos de corte hostil o podrían ser de otro tipo, ¿no? Entonces, pero claro, esto nos lleva a la teoría de las representaciones sociales de Sergei de Moscovici, que hace una relectura de Durkheim, ¿no? En donde aparece esta idea de cómo los demás se empiezan a representar, por ejemplo, los internos de un hospital psiquiátrico, a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, qué sé yo, a guardias, ¿no? Y podrían aparecer estereotipos que son de corte más rígido, hostiles, ¿no? Eh, y a la vez esos estereotipos son de ida y vuelta, ahí está una construcción social de interaccionismo simbólico, ¿no? Entonces las enfermeras o los guardias o los psiquiatras o qué sé yo también se van representando a los sujetos que están ahí y ocurre una suerte de etiquetamiento. Okay. Entonces hay ajustes secundarios. Los ajustes secundarios son prácticas que sin desafiar directamente, ¿no?, al personal permiten obtener satisfacciones de tipo ilícita, ¿eh? O prohibida y también tratar de adaptar las normativas, ¿no?, para conseguir este tipo de satisfacciones. Estos ajustes forman parte importante de la cultura de las instituciones totales, ¿no? Eh, y van tratando en estos ajustes secundarios, yo lo leo así como muy freudianamente como ganancias secundarias, ¿no? En donde por métodos no ortodoxos van logrando romper con el cerco normativo, protocolar de las instituciones de alguna forma, ¿no? Van intentando, por ejemplo, persuadir por ejemplo, la relación que tendría que haber jerárquica entre un enfermero o una enfermera, un guardia, qué sé yo, un custodio, van generando a través de los ajustes secundarios, por ejemplo, relaciones interpersonales más de complicidad, que los van acercando y con eso se va consiguiendo, por ejemplo, satisfacciones que de otra manera no podrían estar al alcance de los internos. Vale. La mortificación del yo, directamente ya, tiene que ver con todos estos procesos en donde la estructura yoica, ¿no?, que había sido construida en el mundo de la vida cotidiana externa, van siendo mortificados o castigados, ¿no?, a través de sanciones, a través de restricciones, de vigilancias, ¿no?, para que finalmente los sujetos tengan una conducta como la que se desea en las instituciones, ¿no? Si es que los sujetos han transgredido o no se han moldeado a las necesidades de esta estructura, ¿no? ¿Vale? Ok. Bueno, ahí tenemos una serie de mortificaciones del yo, simplemente las voy a nominar para que un poco tengan y tomen apuntes, ¿no? Tenemos el despojo de objetos personales, tenemos la asignación de identidad institucional, ¿no?, a través de los uniformes, de los números, el control físico, ¿no?, de los cuerpos, ¿no? Baño, cortes de cabello, qué sé yo, la supervisión de tipo constante, vigilancias continuas, exposiciones contaminadoras como esto de ingresar a las habitaciones o revisión de los cuerpos, etcétera, ¿no? Tenemos obviamente restricciones a la movilidad, las rutinas impuestas, violaciones de la intimidad, ¿no? Reorganizaciones del yo, ¿no?, civil, ¿no?, por uno que es el yo institucional o la identidad institucional, la ruptura de roles anteriores por roles que son asignados por la institución,
¿no? Y claramente las pérdidas de todo tipo de autonomía, ¿no? Autonomía en el sentido del poder de decidir, ¿no? Y de autogestionarse, ¿no? ¿Sí? Aparecen entonces los intentos por tratar de adaptarse a los sistemas de las normas de la casa, que son los sistemas de recompensas-castigo, ¿no? Es muy conductual, ¿no? La estandarización de los comportamientos, donde se espera que los sujetos se comporten de una cierta manera en un cierto lugar, en un cierto momento, ¿no? Estereotipización de roles, ¿sí? Definición rígida además de los roles. Usted es esto, ¿no? Es la persona que habita en tal lugar, que hace tales acciones, limpia, por ejemplo, ¿no? Siempre va a hacer esto, etcétera, etcétera. Usted es el enfermo, usted es la enferma, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Los etiquetamientos, ¿no? Las creaciones de dependencias totales hacia la institución, ¿no? La eliminación de la capacidad de sentirse autosuficiente, autovalente, ¿no? Es una de las cosas que en la psiquiatría actual se ha tratado de eliminar, ¿no? La sensación de no sentirse autovalente. Por eso que algunos hospitales psiquiátricos se han cerrado en el sentido de que ya no necesitaban gente que esté eh, todo el día interna, ¿no? Entonces aparece el concepto de autovalencia. Eh, bueno, estar dentro encerrado no significa nada, sino depende de un significado, ¿no? Que tenga que ver con el, la expectativa de quedar libre, de salir, ¿no? En este sentido, las instituciones totales van generando, ¿no? Una forma de coerción, de construcción de subjetividad, en donde los sujetos eh, añoran un espacio perdido, ¿no? De alguna forma aparece como que la institución total se figura como una institución, ¿no? Que al restringir, al coaccionar, um, al construir cierto tipo de sujetos con las normas que la institución pretende, lo que va haciendo es generando una oposición tan grande, un opositivo tan grande con respecto a la vida anterior o con las expectativas que pueden haber al salir de esa institución, que de alguna manera los significados, ¿no? Se van haciendo fundamentalmente en el contraste con la otra vida que se tenía, ¿no? De ahí que ustedes pueden ver de repente cuando entrevistan a personas de prisión o que han estado en el encierro, eh, hay un sueño, hay una expectativa enorme con ser liberados o con salir de ese lugar, ¿no? Cuando los sujetos en entrevistas señalan que no desean salir más al mundo exterior, ahí es donde la habituación y las construcciones de identidad han sido totalmente colonizadas, ¿no? Y los sujetos finalmente han depuesto su expectativa de volver al mundo del cual procedían, ¿no? Del mundo de la vida cotidiana. Y ahí entonces se habla de este triunfo, ¿no? De la institución sobre los sujetos, ¿sí? Bueno, y ahí entonces estaba lo que nosotros debatíamos, de que finalmente puede ocurrir que hay una ruptura de la cultura anterior, ¿sí? Y, y esa ruptura de la cultura anterior, esa culturación, finalmente se cristaliza en que los deseos de los sujetos se vuelven uno con los deseos institucionales, ¿vale? Bueno, tenemos también una de las funciones es controlar las comunicaciones al interior, ¿no? De las instituciones totales.
¿cierto? Se restringe todo paso de información desde afuera hacia adentro, ¿no? Y se intenta frenar cualquier tipo de contacto que hay. Eso lo podemos ver constantemente, sobre todo en las cárceles, ¿no? Donde se dedica una gran cantidad de recursos a poder impedir el tránsito comunicacional, ¿cierto? Entonces, la idea es mantener a los sujetos al interior de las instituciones totales aislados, aisladas del mundo exterior, ¿no? Inclusive a tal punto de que en algunas instituciones no se sabe si es de día, si es de noche, ¿no? Se restringe el uso de todos los aparatos que marquen las temporalidades, ¿no? Cosa de generar psicológicamente un estado de, de pérdida completa, ¿no? Del sentido, ¿no? Del tiempo, ¿no? Lo que genera un grado de mortificación, ¿sí? Y va generando además un proceso psíquico de aislamiento que despersonaliza en muchos casos, ¿no? Eh, en las cárceles, por ejemplo, que se están usando en algunos países son de este tipo. Cárceles en donde a las personas se les impide el paso de la luz solar, donde solamente prima todo el tiempo la luz artificial, no se apagan, no se prenden. ¿Mm? Los guardias no tienen relojes ni hay ningún tipo de artefacto para medir esa temporalidad, ¿no? Habría que ver lo que provoca, ¿no? El impacto psíquico y social que va provocando esos tipos de aislamiento total, ¿no? Bueno, tenemos otras contaminaciones, las vamos a citar porque, ¿no? También son observaciones de Goffman, como por ejemplo mezclar grupos religiosos, ideológicos, grupos étnicos, etarios, ¿no? Son considerados también otro tipo de contaminaciones, ¿no? Mezclar sujetos, pero también generar exhibiciones, ¿no? Eh, que rupturan con el estadio de intimidad, ¿no? Que pueda tener alguien que pertenece a este tipo de institución. Bueno, ¿qué implicaciones tiene la fase de ingreso? Fundamentalmente el ingreso rompe con una programación de los roles que el sujeto tenía en sus distintos ámbitos, ¿no? Puesto que la separación entre el interno y su mundo no son transitorias, duran absolutamente todo el día y pueden continuar durante larguísimo tiempo. Entonces, Goffman señala que el proceso mismo de admisión acarrea otras pérdidas y mortificaciones, como incluye, por ejemplo, la ruptura de la historia social del sujeto, ¿no? ¿No? Los controles, ¿sí? El desvestirlo, el efectuar los registros, el numerarlo, ¿no? Van generando toda una técnica de despersonalización, ¿no? ¿Cuáles son los tres elementos que se encuentran incluidos en el proceso de admisión y el sistema de privilegios, ¿no? Fundamentalmente hay tres, como ya lo había señalado, que son las normas de casa, ¿no? Las prescripciones, las proscripciones, ¿no? Las recompensas y privilegios, que ya lo habíamos mencionado, estamos haciendo una recapitulación, ¿no? Los castigos, ¿no? Y las consecuencias. La trayectoria moral se refiere al proceso largo, ¿no? En un espacio de tiempo en donde el individuo se va adaptando a la institución y debe asumir o dejar de asumir responsabilidades de tipo económicas, sociales, ¿no? Que había venido llevando, ¿no? También hay un concepto de solidaridad secundaria, que es un proceso, ¿no? De confraternidad que lleva a las personas, ¿no?
distantes a presentarse como personas colaboradoras entre sí, y eso va contribuyendo a, bueno, generar un sistema de lazos, de vínculos que quizás en otro momento, en otras secundarias no se darían, ¿no? Se van cultivando hábitos comunes, ¿no? Que pueden ser de solidaridad y de resistencia contra el sistema, ¿no? Y las adaptaciones, ¿no? Las diferencias individuales determinarán distintas posibilidades de adaptación. Cada actor social, cada interno, interna, usará diferentes modos personales de adaptación en las distintas etapas de su carrera de corte moral, ¿cierto? Entonces, ahí estaba lo que nosotros señalábamos de las tácticas que representan conductas coherentes a seguir, regresiones situacionales, líneas intransigentes, colonizaciones, conversiones, juego astuto, que habíamos conversado. ¿Vale? Bien, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante bueno sobre las instituciones totales, ¿no? Eh, creo que es una especie de resumen, ¿sí? Me gustaría intentar de alguna manera recapitular algunas cosas. Me parece interesante poder establecer eh, algunos conceptos claves, ¿no? Eh, Dentro de las instituciones totales, ¿sí? Vamos a señalar algunos puntos que pueden ser importantes para el entendimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, las diversas actividades, ¿no? Eh, que según Goffman, ¿no? distinguen a las instituciones totales, ¿no? son que hay una actividad en conjunto que obliga a las instituciones totales a generar pertenencia de grupo. ¿Ya? Eh, y se integran estas pertenencias de grupo en un plan institucional del desarrollo psiquiátrico deliberadamente concebido para manipular mente y cuerpo eh, eh, con fines institucionales. ¿Sí? Es interesante, ¿no? que Goffman menciona que la tendencia absorbente o totalizadora, ¿sí? en estas instituciones está simbolizada de forma material, ¿no? Entonces, la tendencia absorbente, ¿no? está simbolizada materialmente por la barrera de las instituciones, ¿no? que levantan formalmente entre los internos, las internas y el mundo exterior, ¿no? que marcan la primera de las mutilaciones del yo, ¿no? fundamentalmente, ¿cierto? Y si uno preguntara sobre la mortificación del yo en el contexto de las instituciones totales, por ejemplo, y cómo se inicia este proceso, ¿no? Entonces, nosotros podríamos señalar de alguna forma que la mortificación del yo se refiere a una serie de depresiones, degradaciones, humillaciones, ¿no? Denegaciones del yo, ¿sí? que experimenta el interno, la interna. ¿no? Este proceso es sistemático, es un proceso, aunque a menudo no intencionado tan claramente, ¿no? se inicia apenas el interno o la interna entran a la estructura orgánica, ¿no? de la institución, ya que lo que hemos conversado y he tratado de explicar, se despoja inmediatamente del apoyo que le brindan las disposiciones sociales estables, ¿no? de su medio habitual, ¿no? marcando el comienzo de desviaciones radicales en su carrera que Goffman le llamó carrera de corte moral. ¿no? Entonces, Goffman se preguntaba, ¿no? porque calificó un concepto de ajuste secundario, ¿no? ¿Sí? Y
¿Y en qué consisten y por qué son importantes para la interna, por ejemplo, el mundo de la interna? Bueno, los ajustes secundarios son cualquier arreglo habitual que permita al miembro de una organización cualquiera, ¿no? Emplear medios o alcanzar fines no autorizados, ¿no? O ambas cosas también, ¿no? Eh, entonces, esquivando los supuestos implícitos acerca de lo que debería ser o alcanzar, ¿no? Según las normas, en última instancia sobre lo que debería ser, ¿no? Representa vías, ¿no? Por las que los individuos se adaptan al rol y al ser, ¿no? Al objetivo de la institución. Dada por sentado, ¿no? Eh, que son importantes porque obviamente son los elementos mínimos que se requiere para edificar una vida, ¿no? Cuando la existencia del interno está recrudecida, ¿no? Al máximo, hasta los huesos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Eh, y Y Goffman señalaba que hay un ámbito que es la relajación moral, ¿no? De las condiciones. La relajación moral, Goffman la entiende, ¿no? Eh, que un interno, al ser dado de alta, a menudo confiado a la supervisión y autoridad de una persona más cercana, ¿no? De un empleado especialmente seleccionado, un vigilante, qué sé yo, ¿sí? Y esto afecta su libertad fuera de la institución, ¿no? De la siguiente manera. Por ejemplo, uno puede ser que el interno queda sometido a esa persona, ¿no? En circunstancias normales, esa persona podría carecer de todo poder, pero bajo estas circunstancias queda sometido, ¿no? Si se comporta mal, esto puede acarrear una reinternalización. Eso complica, ¿no? Y para escapar del hospital, el interno puede disimular su disgusto y fingir su consentimiento a esta custodia, ¿no? Puede aceptar que está muy agradado con ser custodiado o custodiado, ¿no? Hasta que esté afuera. Entonces puede también tratar de hacer ese juego astuto que le llamarían, ¿no? Y esto es una elección más en el arte de asumir en apariencia un rol sin los acostumbrados compromisos íntimos, ¿no? Lo que aumenta la distancia entre un paciente y los dos mundos, ¿no? Que los demás toman bastante en serio. La libertad posalta, salida de la institución, está condicionada y sujeta a una vigilancia de tipo continua, ¿no? Sí. Eh, Es importante también definir el concepto de ajuste primario, ¿no? De un individuo y una organización, que se define fundamentalmente por el proceso por el cual un individuo coopera en la organización, aportando la actividad requerida, siendo sumiso, ¿no? Aceptando las pautas institucionales, eh, jugando a adaptarse a los incentivos y a los valores de la institución, ¿cierto? Entonces esto transforma al sujeto en normal, ¿sí? En un sujeto aceptado, etiquetado, programado, ¿no? Eh, que da y recibe según el plan sistemático de la organización, ¿sí? Y entonces es un sujeto que, gracias a este ajuste primario, es aceptado sin remordimientos por la organización, ¿cierto? Eso es importante. Con respecto a la psicología social del carácter esencial, Goffman nos dice principalmente la psicología social del carácter es percibido de alguna forma, ¿no? Desde la perspectiva del personal sobre los pacientes al asumir que la patología, por ejemplo, una patología de esquizofrenia, qué sé yo, pensando en Goffman y en su estudio de los internados, ¿no? Es un etiquetamiento, es un nombre general que se le da a la conducta del paciente de alguna manera para obtener una nueva visión del carácter esencial de quién es ese sujeto. Es decir, podríamos decir que la psicología social del carácter esencial o carácter percibido va a ser una especie de etiquetamiento, ¿no? Y esta perspectiva, ¿no? Permite al personal reducir la naturaleza del paciente a una unidad más sencilla, más asible, más simple, y justificar todo lo que le va a venir a ese paciente, desde tratamiento al interior del servicio psiquiátrico,
el tipo de trato que va a recibir, ¿no? Las mortificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Y claro, los procedimientos de admisión se los puede analizar como una serie de manejos iniciales que incluyen despojar a los sujetos de, por ejemplo, el nombre, como decíamos, asignar un número, registrar y depositar sus efectos personales en un lugar distante, lejano, ¿no? Vestirlo, desvestirlo, bañarlo, desinfectarlo, cortarle el pelo, o sea, una cantidad de actos, ¿no? De despersonalización o construyendo una nueva personalidad, la personalidad del sujeto ya interno, ¿no? Instituirlo fundamentalmente así, de esta forma, en las normas y asignarle cuartos, ¿no? Y todo eso contribuye a la mortificación del yo, al moldear y clasificar a este sujeto, sujetado a la estructura, a este recién llegado, a la recién llegada, como un objeto que se introduce en una maquinaria administrativa, ¿cierto? Del establecimiento para ser transformada o transformada. Estas acciones se basan tienen una finalidad con características muy impersonales, ¿no? Y necesariamente ignora los fundamentos anteriores de la autoidentificación del individuo que tenía en su mundo de vida cotidiana antes de que ocurrieran los hechos de la internación, ¿cierto? Sí. Ahora, aquí también Goffman habla sobre los test de obediencia, ¿no? Que son momentos iniciales de socialización donde el personal instruye al interno sobre respecto a cómo es el modo de proceder al interior de la institución. Ahí está, por ejemplo, el respeto que se debe a la institución y a los agentes representantes de la misma, y la situación se estructura para iniciar, fundamentalmente tratar de ver si hay rebeldía u obediencia, ¿no? Si hay aceptación de parte de los sujetos, ¿no? Entonces, son unos test que se implementan para medir a los sujetos y sus condiciones de adaptabilidad de alguna manera, ¿no? Bueno, eh, creo que con esto vamos a dejarlo hasta aquí. Todo esto lo hemos visto. Eh, Así es que yo les agradezco mucho por la atención brindada. El próximo video va a ser de Peter Berger y Thomas Luckmann, ¿vale? Bien, muchas gracias. Que tengan un bonito día. Hasta luego.